Muy buenas tardes a todos. El Club Tocqueville, la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Civismo nos convocan a una sesión más del Seminario de Pensamiento Político, hoy con Daniel Gascón para hablar de Billy Wilder y la política. Daniel Gascón es aragonés, es escritor, traductor, guionista y es columnista y es el responsable de la edición en España de la revista cultural Letras Libres. Es probable que algunos lo identifiquen por ser el autor de la novela Un hipster en la España vacía, que se publicó en el año 2020 por Random House y que fue llevada al cine en el año 2024. Otros a lo mejor lo identifican mejor con El golpe posmoderno, que se publicó en el año 2018, donde disecciona el procés en Cataluña y explica muy bien la diferencia entre una democracia liberal y pluralista y una democracia iliberal y plebiscitaria. Pero seguro que la inmensa mayoría identificamos a Daniel Gascón como columnista. No rehúye ningún tema polémico. Estaba repasando algunas de sus últimas columnas. Ha hablado de la nueva financiación autonómica o de la captura de Maduro o del nuevo libro de Juan Soto y Bars, Esto no existe, las supuestas denuncias falsas, o últimamente también la cancelación del seminario que se iba a celebrar sobre la guerra civil en Sevilla, con una frase que la verdad me gustó mucho. Dice: el sectarismo ya no se considera un defecto que deba esconderse, sino que se exhibe ahora como rasgo de pureza moral. La verdad es que muchos recibimos semanalmente las columnas de Daniel Gascón por diferentes grupos de WhatsApp, ¿no? Con la pequeña nota de lo último de Gascón. Y yo creo que esto, pues difícilmente un articulista puede aspirar a mucho más. Ustedes quizás se preguntan ¿por qué un cineasta? Es verdad que no es habitual que el Club Tocqueville en el Seminario de Pensamiento Político aborde el pensamiento de un cineasta. Ustedes ya saben que nosotros nacimos en el 2018 sobre todo pues para combatir con la palabra el procés y poner en valor la democracia liberal, pluralista, sujeta a límites y el Estado de Derecho, pero en los últimos años nos hemos querido abrir un poco más y poner en valor sobre todo la cultura occidental en general. Y por eso, de la mano, por ejemplo, de Luis Castelví, nos estamos ocupando más de temas de literatura, también en alguna ocasión, y queremos seguir haciéndolo, temas de historia. Y cuando Daniel Gascón nos propuso Billy Wilder, pues nos pareció una idea magnífica, aunque también hemos de decir que teníamos tantas ganas de que viniera aquí que hubiéramos aceptado cualquier cosa. Y antes de dejarle a él para que analice a Billy Wilder, sí que me gustaría decir una última cosa. Ya saben que ahora se han suprimido los últimos trenes a Madrid. Normalmente los ponentes que vienen de Madrid se quedan a dormir, pero él necesita estar en Madrid esta noche. Él sabía que nosotros solemos empezar este seminario a las 7 de la tarde. No quería importunarnos ni alterar nuestras rutinas y se ofreció a volver en autobús de noche a Madrid. Nos pareció una oferta muy generosa pero irrazonable, por eso hemos adelantado el seminario, pero quiero decirlo públicamente porque no es habitual que la gente anteponga la comodidad o las rutinas de los otros a la suya propia. Entonces, Daniel, muchísimas gracias por estar, nos hacía mucha ilusión. De hecho, habías participado en el 2020 en una cosa del club, en una serie de entrevistas breves que hacíamos sobre la crisis del COVID, pero no te habíamos tenido aquí y nos hacía mucha ilusión. Así que nada, cuando quieras. Pues muchísimas gracias al Club Tocqueville por la invitación, que me hace mucha ilusión, y a Nuria por la presentación. Y sí que es un tema, bueno, un poco extraño, pero también me apetecía por la admiración que tengo por Billy Wilder, y porque me parece que a veces hablamos de otras cosas de él que no son... pues cuando pensamos en Billy Wilder no pensamos en esto, en su relación con la política, pero creo que sí que es interesante, ¿no? Él, como sabéis, en parte pienso también que es una especie de charla de teología, ¿no? Porque siempre pienso en las famosas palabras de Fernando Trueba cuando recibió el Oscar por Belle Époque, ¿no? Que dijo, yo no creo en Dios, solo creo en Billy Wilder, así que gracias, señor Billy Wilder.
Y bueno, era alguien que como sabéis, tenía muchas... aparte de un gran director y luego introduzco un poco, pero es muy célebre por muchas frases que tenía, ¿no? Pues unas cuando le preguntaban por rodar con Marilyn Monroe y entonces él decía fue como la Segunda Guerra Mundial, una cosa muy dura pero valió la pena, ¿no? O cuando le preguntaban por su país de origen, pues él decía que los austriacos habían sido muy hábiles porque todo el mundo pensaba que Beethoven era austriaco y que Hitler era alemán, ¿no? Y hasta, si veis, hasta en su humor había un componente histórico cuando menos, ¿no? Y otra de las frases suyas así conocidas es que decía que si tienes que entregar un mensaje, pues llama al cartero, ¿no? Y es lo que él opinaba sobre el cine político, ¿no? Pero entonces, pues porque cuando pensamos en él, pues dices, bueno, tiene muchas cosas que son interesantes, ¿no? Por una parte, es uno de los primeros y mejores directores guionistas, ¿no? Pues con Mankiewicz, con Preston Sturges, con John Huston. Es también como uno de los europeos trasterrados. Pensamos en él como alguien que hace la sátira de personajes vulgares que al mismo tiempo, pues esa vulgaridad les condena pero también les salva, ¿no? Hace una crítica de muchas sociedades, también de la estadounidense, y también yo creo que otra de las formas en las que normalmente piensas en Billy Wilder es como el gran escritor de guiones que sus, como dice Fernando Trueba, ¿no? Sus películas riman, como alguien que trabaja mucho la estructura, que emplea las técnicas del vodevil y que es una especie de, pues, el gran maestro de los guionistas. Pero, sin embargo, yo creo que también tiene pues esta otra dimensión que es interesante, porque su propia vida, como todas, pero yo creo de una forma pues más clara y a veces más trágica, pues está atravesada por la historia y la política, ¿no? También es alguien que su obra, muy rápidamente podemos ver cómo satiriza, pues, el comunismo, también el nazismo y también el capitalismo, ¿no? Su biógrafo Helmut Karase decía que era el cineasta más americano y el director más europeo, y es otra de las cosas que también quiero comentar. Y en una especie de variación de esa idea, pues otro crítico decía que había logrado convertir Hollywood en un suburbio de Viena, ¿no? Porque traía toda esa tradición un poco del vodevil y de la música y la opereta un poco vienesa con el sentido del humor. Para señalar así como 2 o 3 detalles sobre su vida, él nace en lo que todavía entonces era el Imperio Austrohúngaro, en 1906, nace cerca de Cracovia. Es un adolescente, pues, inquieto, travieso, bastante espabilado. Su segunda esposa y la madre de su hija y con la que estuvo hasta el final, que se llamaba Audrey, decía que antes de ser Billy Wilder ya era Billy Wilder. Es periodista en Viena. Según cuenta uno de sus biógrafos, empieza dedicándose a hacer crucigramas. Esto me hace gracia porque fue un trabajo que también hacía un escritor también de origen judío, que es George Perec, y también trabajó en el Berlín de la República de Weimar, ¿no? O sea, si pensamos en esa frase de para entender a alguien hay que ver cómo es el mundo a los 20 años, pues ese es el mundo después de la Primera Guerra Mundial, el mundo de Weimar, del expresionismo, de las vanguardias, de cierta desorden y explosión artística, y también zozobra, ¿no? También se inicia como periodista. Como sabéis, él luego fabulaba mucho sobre su propia vida, ¿no? Y ha contado alguna vez, pues, cómo intentó entrevistar a Freud un día y le echó de casa, y muchas anécdotas que no sabemos qué pasó, pero como él las cuenta son interesantes. Están publicados en español sus reportajes, se llama Billy Wilder Reportero, está en Laertes, y también están publicados los textos de quien era su maestro, que es alguien que además estuvo en la Guerra Civil Española, que se llama Egon Erwin Kisch, y que era un periodista, pues, de mucho prestigio, comprometido, vinculado a la sátira, y su libro en español se llama Escríbelo, Kisch. Él empieza a trabajar en el cine ya en Alemania, y su primera película, que se llama Curvas peligrosas, la hace en París, ¿no? Huyó muy rápidamente con el nazismo ya en el 33, y entonces conoció la experiencia del exilio
y con todas las divergencias ideológicas que había entre todos los exiliados, tanto en París como después en Estados Unidos. Él además tiene una cosa que es curiosa, que su padre es como un emprendedor que todo le sale mal, al que acaba pues su madre separándose con él, de él, aunque no creo que no exactamente por eso, y su madre tenía una fascinación por la cultura americana de siempre. De hecho, él, aunque se llamaba Samuel, de niño era ya Billy con IE por Buffalo Bill, ¿no? Entonces, bueno, acaba yendo así, y luego sí que se queda en Europa, se queda en su madre, que como su padrastro y como su abuela morirían asesinados por los nazis. Él durante mucho tiempo no supo, o sea, sabía que habían sido asesinados, pero no supo dónde había ocurrido, ¿no? Y lo descubrió, pues lo descubrió un biógrafo más tarde. En Nadie es perfecto, que es una de sus biografías, contaba Wilder: ahora soy un hombre viejo y tengo mis miedos particulares. O sea, ya con los 80 y pico años, ¿no? Decía: todos los días miro las esquelas de los periódicos y me fijo sobre todo en la edad del muerto. La mayoría son más jóvenes que yo. Me asusto y pienso: a lo mejor lo único que sucede es que se han olvidado de mí. Después de las esquelas, leo los artículos que hablan de crímenes con violencia y asesinatos. Me sorprendo con frecuencia pensando, lleno de miedo, que la víctima sería judía. Después busco los anuncios sobre homenajes y distinciones, premios Nobel, medallas al mérito y órdenes. Y siempre tengo la orgullosa esperanza de que el homenajeado, el distinguido, sea judío. En estos años bueno, yo creo que también es aunque él no lo pusiera de una forma muy destacada siempre, claro, es una experiencia terrible que le marca y que tiene un recorrido que veremos en su cine, ¿no? En esta época en la que él era, pues en realidad un refugiado político, él lo llamaba los años de las bajas calorías. Y, pues por ejemplo, compartía sopas de lata de tomate con Peter Lorre. Y si os acordáis de un diálogo de Con faldas de a loco, yo al leer sobre estos años de bajas calorías recordé que hay un momento que dice uno de los personajes de otro: el vacío del estómago se le ha subido a la cabeza, ¿no? Hay un momento en el que caduca su visado de turista, y entonces Wilder tiene que salir de Estados Unidos a México, ¿no? para renovarlo. Y entonces le falta un papel para entrar, y hay un cónsul que le dice: ¿pero usted para qué quiere ir a Estados Unidos? Y entonces le dice: bueno, me gustaría hacer películas. Y el otro, aunque no tiene los papeles, le dice: bueno, pues a ver si le sale alguna buena, ¿no? Y él recordaba mucho tiempo después eso, y también descubrió que no era el cónsul, sino uno que estaba sustituyendo al cónsul. O sea, tuvo la suerte de que el vicecónsul fuera amable, ¿no? Una palabra que repiten muchos sus biógrafos es Auslander, ¿no? La idea del extranjero, del que es el de fuera. Lo era en Polonia, como judío de habla alemana, también lo era en Viena, porque es un recién llegado, lo es en Berlín, y también es en París como refugiado. Y aunque tuvo un éxito tremendo en Hollywood, y aunque a veces pues cuando le preguntaban: bueno, es que ahora no puede hacer películas, cuando digamos su estrella decayó, decía: bueno, pero anda que no me ha ido bien, ¿no? Y aún así siempre creo que tiene en toda su obra esa mirada un poco perspicaz que tiene el extranjero, ¿no? Que siempre se fija en las cosas un poco raras y que no concuerdan, ¿no? También creo que puede tener que ver su deseo de permanecer en Hollywood, que por fin había encontrado un lugar donde estar, contribuye a que se mantenga al margen de la política. Esto yo creo que hay bastantes razones en la época, digamos, de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra inmediata, ¿no? Pues primero es un extranjero de origen alemán, tiene unas ciertas simpatías liberales, y por supuesto los refugiados son sospechosos. Luego también había al principio esa reticencia a destacar demasiado el antisemitismo de los nazis, ¿no? Porque pensaban que podía ser contraproducente, ¿no? Es como aquí vamos a pensar que es que los judíos empujan a Estados Unidos a una guerra, y había ese problema. Y luego, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues es el momento del pánico al comunismo, ¿no? Entonces también era malo haber sido antifascista demasiado pronto, ¿no? Se decía lo del antifascista prematuro. Luego, además, como él tenía esta costumbre por los comentarios ácidos, que algunos de sus amigos decían que tenía la cabeza llena de navajas de afeitar,
pues cuando se hablaba de los 10 de Hollywood, ¿no? De estos 10 guionistas que tienen que declarar como testigos hostiles en la época del macartismo, cuando había este pánico a la infiltración comunista, pues él decía que de los 10 solo había 2 talentos y los demás, o sea, porque se llamaban testigos hostiles. Decía, había 2 que tenían talento y los otros 8 solo eran hostiles, ¿no? Pero sí que tuvo posiciones en esos años del macartismo, digamos, a favor de cierta independencia y de la libertad de expresión, ¿no? Formó parte de un comité de la primera enmienda, donde pues estaban George Gershwin, Edward G. Robinson, por ejemplo, y hacen una formulación. Y luego hay una escena que contaba John Huston, donde se celebra una reunión del sindicato de directores de cine para discutir sobre unos juramentos de lealtad que se tienen que, bueno, para seguir trabajando, mostrar tu patriotismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estaban los directores que decían que sí, que no, y Leo McCarey, que por ejemplo es el director de Sopa de Ganso, ¿no? Que es la película quizá más anárquica de la historia, pero estaba a favor de que fuera una votación a mano alzada, como para aplastar a los que no querían, ¿no? Y entonces se celebra la votación. Uno que levanta la mano enseguida en contra de esas peticiones es John Huston, ¿no? Y entonces cuenta que nadie más levanta la mano, excepto ahí como al final tímidamente Billy Wilder, ¿no? Y entonces Huston dice, bueno, esto era algo bastante valeroso, porque es alguien que no tenía una posición establecida, que además venía de otro sitio, y por otra parte Billy Wilder nunca le dio importancia a eso. Él decía que en esos años, como trabajaba con un co-guionista que era Charles Brackett, que era pues conservador, republicano, un hombre de educación pues bueno, de otra generación, ¿no? Pues que eso le protegía en cierta manera, ¿no? Con estas pinceladas yo creo que se puede ver que la vida de este cineasta tuvo una dosis abundante de historia y política, y que a veces también lo reflejó en sus películas, ¿no? Por ejemplo, pues podemos pensar en el rodaje en la película Ninotchka, ¿no? Y él decía que muchas veces había la interferencia de lo que ocurría y cómo te emborronaba los guiones, ¿no? Están rodando Ninotchka y se hace, por ejemplo, el pacto Hitler-Stalin, ¿no? Se me ha ido la presentación. Decía, para trabajar como guionista no solo se requiere una idea básica tan explosiva como permanente, sino que además también hay que sacar del bombo el número agraciado de la suerte. Retrató con esta manera que tenía el tan burlona y siempre lleno de disfraces y de malentendidos, pues muchas contradicciones de los sistemas políticos, ¿no? Por ejemplo, del comunismo. Yo estaba poniendo el ejemplo de Ninotchka, que yo creo que es una de las que mejor lo cuentan de una manera pues a la vez tan placentera, ¿no? A veces yo creo que puede resumir la brutalidad del estalinismo en una línea, ¿no? Por ejemplo, cuando están allí, que llegan los 3 comisarios, entonces uno le dice al otro, las últimas purgas han sido un éxito, hay menos rusos pero mejores. Wilder admiraba mucho a Lubitsch, ¿no? Que es el director de Ninotchka, y decía, bueno, hay una cosa que no me resisto a contarla, porque aunque no es de la política, pero una de las innovaciones en esa época se puso de moda hacer las previews, ¿no? De las películas con público para ver cómo funcionaban los chistes, si había que cambiar el final y eso, ¿no? Y entonces contaba Wilder que estaba volviendo en el coche con Lubitsch, con el director, después del screening, y estaba leyendo las tarjetas del público que escribía lo que les había parecido la película. Y entonces Lubitsch de pronto le entra un ataque de risa al leer lo que ha escrito alguien sobre la película, que le dice, es buenísima, me he meado en la mano de mi novia. Pero bueno, volviendo al otro tema, aunque admiraba mucho a Lubitsch, era muy crítico con Mitchell Leisen, ¿no? Que es otro de los directores para los que trabajó mucho y para los que escribió la película que muchos consideran que es la más autobiográfica de él, que se llama Si no amaneciera,
donde el protagonista está en un hotel también en la frontera intentando llegar a Estados Unidos y que le dejen pasar. O sea, una situación bastante parecida, ¿no? Hay muchos elementos traspuestos, ¿no? Y además, por ejemplo, pues en el protagonista hay oficios, ha tenido oficios que son los que tuvo Wilder, porque Billy Wilder, además de periodista, pues él le gustaba decir que había trabajado de gigoló y de bailarín, y que es lo que ha hecho el mismo personaje, ¿no? Hay también un momento en el que un personaje se pone a recitar este poema famoso de Emma Lazarus de dadme vuestras masas cansadas y apelotonadas, y alguien lo oye y cree que es la Declaración de la Independencia, ¿no? O sea, que ahí juega con el espíritu de acogida y de refugio, y es curioso, por una parte, que Billy Wilder se sintiera tan ofendido porque Mitchell Leisen no entendiera un guión que contaba en cierta manera su historia, y también ver que es una película que habla de un problema que nunca desaparece, ¿no? Que es la cuestión de las migraciones, la cuestión del refugiado político, ¿no? Por otra parte, a veces se podría hacer como, igual que hay estas listas de los encuentros que no sucedieron o que no se llegaron a ocurrir, también de las películas que no sucedieron, es un remake que no se llegó a rodar de Ninotchka, esta vez haciendo una sátira de los nazis, y donde alguien, pues para escapar, pues le ofrecían casarse con una aristócrata austriaca, ¿no? Y le hacían un examen para ver si era lo bastante ario, y entonces resulta que un labio suyo era ario y el otro no era ario, ¿no? Estos, o sea, son asuntos estos que aparecen en muchas de sus películas, ¿no? Este periodo. Otra película que seguramente habréis visto, muchas de las que están hechas las podéis ver en Filmin, ¿no? Por ejemplo, en pues la que voy a decir ahora, Berlín Occidente, que a mí me gusta mucho, con Marlene Dietrich, donde una congresista de Iowa tiene que ir allí porque hay demasiada confraternización entre los soldados estadounidenses y los civiles alemanes, ¿no? Y que además con un pasado bastante dudoso. Ahí, por ejemplo, dice frases que también son pues bastante curiosas, ¿no? Que dice, se dice: si das a un hombre hambriento una rebanada de pan, eso es democracia, pero si dejas puesto el envoltorio, eso es imperialismo. Y claro, como están vigilando la moralidad, alguien sugiere que el comité de moralidad no vaya a Berlín, sino que se dirija a Washington DC. Otras películas pues que tratan de esta época son está 5 tumbas al Cairo, y otra que es Traidor en el infierno, que yo volví a ver anoche, que sucede en un campo de concentración y que es la búsqueda, digamos, de un traidor, ¿no? Y es una película que no es de las mejores de Wilder, pero también se ha visto muchas veces como pues una alegoría del macartismo, ¿no? Y sí que tiene, pues, sin ser de las mejores, tiene momentos que son muy disfrutables, ¿no? Por cierto, que cuando se fue a estrenar la película en Europa, pues sugirieron que un personaje malo, que en vez de ser alemán fuera polaco, porque ahora ya había que llevarse bien con los alemanes otra vez, ¿no? Y entonces Wilder se negó y ahí se rompió su relación con la Paramount. Es después de cuando vuelve a Europa con el ejército, para hacer filmes para el ejército, Wilder se entera de que parte de su familia ha desaparecido en los campos de concentración. Y de hecho hizo una película, que es uno de los primeros documentales, montando imágenes de las liberaciones de los campos, ¿no? Y hay un texto muy interesante de una crítica que se llama Kate Stephenford, que dice que si pensamos en las películas de la década posterior, una figura que se repite mucho en el cine de Billy Wilder son formas de muertos vivientes, ¿no? Yo creo que el caso más claro es en El crepúsculo de los dioses, ¿no? Que si os acordáis, el guionista aparece muerto en la piscina y cuenta lo que ha sucedido, pero también son figuras que están en Días sin huella, con ese personaje que tienen también algo de zombie, ¿no? También está, por ejemplo, en El gran carnaval, ¿no? Que es la historia del que se queda atrapado. Y me parece que es curioso, porque muchas veces
esa figura, digamos, que viene un poco del expresionismo y que nunca asociarías a Billy Wilder, que sí que lo asocias con el expresionismo, pero te parece que es un director realista, y sin embargo creo que puedes detectar en esos años, es verdad que es una lectura muy, muy perspicaz y sorprendente, ¿no? Luego yo creo que después de hacer esta especie de análisis tan devastador, digamos, del comunismo en Ninotchka y de las prácticas nazis y de lo ridículo porque muchas veces por la vía del ridículo también se dedicó a burlarse del sistema en el que vivía, ¿no? Con muchas de las películas yo creo que son mejores, ¿no? A mí una que me encanta y seguro que a vosotros también, ¿no? Que es 1, 2, 3, donde se ríe un poco tanto del capitalista estadounidense como de la pija sureña que se enamora del guapo, y que también tiene uno de estos resúmenes tan buenos de cómo funciona un sistema, ¿no? Porque dice el yerno ¿no? Que es como un guapetón comunista que le están adecentando porque lo tienen que presentar, y dice, pero no puede ser, llevo siendo capitalista 5 minutos y ya le doy dinero a todo el mundo. Y dice, claro, esa es la magia del sistema, ¿no? No quiebra porque todo el mundo le debe dinero a alguien, ¿no? Muchas de esas radiografías, claro, las más certeras son de costumbres e instituciones estadounidenses, no necesariamente políticas, o sea, no hay como, digamos, películas que hablen de partidos, pero sí hablan de algunos de esos elementos fijos. Por ejemplo, yo creo que él como periodista es uno de los grandes críticos del periodista, ¿no? Y a mí me parece que una de las películas más reveladoras y bestiales sobre el sensacionalismo y que se anticipa mucho a su tiempo es El Gran Carnaval o Ace in the Hole, ¿no? Donde además satiriza todos los sectores de la prensa, ¿no? El periódico local, pero también el periódico, digamos, nacional. Empiezan a aparecer las televisiones, muestra la venalidad. Luego también él hace años después Primera Plana, ¿no? Que es esta película que basada en una obra de Ben Hedges, de la que existen muchas versiones. Es gracioso que es también una película muy crítica con la profesión, ¿no? Pero le preguntaba Fernando Trueba en una entrevista, bueno, ¿usted le habría gustado hacer más películas? Dice, no, me habría gustado. Dice, no, lo que me gustaría es haber hecho 6 películas menos, ¿no? O sea, que está bien, ¿no? Como un escritor que dice, no más sino menos. Y esta película que a mí sí que me gusta y que creo que tiene momentos muy, muy buenos, pues él decía que era innecesaria porque le parecía que era peor que Luna Nueva, que es la versión de Howard Hawks que todos hemos visto y que es tan buena, ¿no? Luego también otra de las instituciones estadounidenses que diseccionó, y de forma similar con varias décadas de distancia, es el cine, ¿no? Porque por la película esta que hemos nombrado, que es El crepúsculo de los dioses, que lo que muestra un poco es cómo el sonoro deja gente fuera de sitio, ¿no? Y luego Fedora, que es un poco lo mismo, unos años después. Por cierto, que hay una novela muy buena, está en Anagrama, de Jonathan Coe, El señor Wilder y yo, que habla del rodaje de Fedora y que es estupenda, ¿no? Otro de los temas que satiriza mucho es la industria de los seguros, ¿no? Que también pues aparecen en Bandeja de Plata y aparece también en Perdición, digamos, en una vez de la manera del costumbrismo y otra vez en la manera del cine negro, ¿no? También tiene su elemento contemporáneo, porque dices, en una sociedad como donde el temor al riesgo va creciendo, pues ves que ahí él ya vio lo relevante que era, ¿no? Y yo creo que también es muy interesante, en una de sus grandes obras maestras, la combinación de opresión corporativa, machismo y sordidez moral, que se organiza en esa coreografía tan precisa de símbolos, que es del Apartamento, ¿no? Que es una película infinita y muy triste, y que muestra pues el trepa y la sumisión, y luego también pues tiene ahora, es más fácil hacer una lectura feminista, digamos, que en otro momento, porque luego te das cuenta de que ese es casi el tema central, aunque no esté subrayado, ¿no? También, como sabréis, en una ocasión le preguntaron ante críticos
pues que algunos venían de países comunistas, a Billy Wilder, si esta película muestra la corrupción del sistema estadounidense, ¿no? Y de la vida así tan exigente y depravada de Nueva York. Y dice, sí, es verdad, esta película solo podría suceder en el mundo capitalista, ¿no? Podría suceder en Nueva York, a lo mejor en París, a lo mejor en Londres. En Moscú no podría pasar porque habría una familia o dos viviendo en el mismo apartamento, ¿no? Luego, otro elemento que satiriza con mucho acierto es el matrimonio, ¿no? Que también es una gran institución y entonces yo creo que hay ejemplos que podemos pensar. Por supuesto está en La tentación vive arriba, que no creo que sea una de sus mejores películas, pero bueno, tiene momentos memorables, y Bésame tonto, ¿no? Que es por ejemplo, él mismo y consideraba que era uno de sus mejores guiones, y hay unos minutos que rodó con Peter Sellers haciendo de marido temeroso de que su mujer le engañe, y que decía Billy Wilder que era lo mejor que había rodado nunca, pero Sellers se puso malo y no lo pudo hacer con él. Pero es una película muy, muy curiosa que muestra pues los temores y las fantasías, y también la inversión de papeles, donde la ama de casa sueña con ser la díscola y la prostituta sueña con ser el ama de casa, ¿no? En un pueblo que se llama Clímax, ¿no? Y que además es bastante anticlimático en sí, ¿no? Porque está como en medio de la nada. Está basada en una obra de teatro que a veces en las obras de teatro la misma actriz interpretaba a los dos. Otra cuestión llamativa de Billy Wilder y que es una de las cosas que es interesante, aunque también lo marca mucho de su época, es que la prostitución aparece mucho en su cine, ¿no? Incluso con una visión pues que puede ser un poco idealizada, o supongo que también para burlarse de la visión convencional, pero piensas en Irma la Dulce, ¿no? Donde el personaje lo que quiere es como retirarla, ¿no? Pero es muy llamativo que apareciera. O también otro elemento, ¿no? Que es en una de sus últimas películas y de las más bonitas para mí, que es Avanti, ¿no? Que es pues una visión, no sabría decirlo, pero como deportiva casi del adulterio, ¿no? Donde hay como una especie de fidelidad entre los amantes, ¿no? Yo creo que en muchas de esas películas también vemos que hay como una especie de contraste entre lo que sería el tópico estadounidense y el cliché de una Europa reimaginada, ¿no? O sea, si pensamos como en los Estados Unidos que aparece, pues están ese mundo como corporativo, un poco aburrido, y por ejemplo tienes como una versión un poco idealizada de una Europa que tiene algo de cuento, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Ariane, ¿no? Si os acordáis, y El principio, que es como donde la gente se dedica al amor, y entonces ahí había una escena que es curiosa, que decía Billy Wilder, porque él era peor que Lubitsch, ¿no? Que empieza la película, ¿os acordáis? Es como París, tal, con la voz en off, y entonces hay una pareja que se está como besando, ¿no? Y entonces pasa el camión con el agua y entonces les moja, y decía Billy Wilder, es que Lubitsch lo que habría hecho es que se hubiera parado y luego que hubiera seguido regando, habría respetado ese momento del amor, ¿no? También, por ejemplo, ahora que mencionaba lo de París, también se podría establecer una diferencia entre ese París que es como más idealizado, que también es el de Irma la Dulce, totalmente fantasioso, y un Berlín que en el cine pues aparece mucho más, de una forma más áspera, ¿no? Sobre todo en Berlín Occidente, y que es la ciudad, pero son dos ciudades en las que vivió, ¿no? Que eso es interesante, ¿no? Yo creo que si vemos en su cine, muchas veces se dice que es un cínico. Yo creo que a veces cuando se traduce del inglés y es más bien sería un escéptico que un cínico, pero que ese escepticismo siempre está como mezclado de una forma inseparable con el romanticismo, ¿no? Porque
la visión de la realidad es la combinación de las dos cosas, ¿no? Me parece que el humor es lo que se emplea para revelar las inconsistencias y también para hacer un juego que es muy curioso, que muestra y oculta lo trágico, ¿no? De muchas maneras distintas. He puesto el ejemplo de los chistes en Ninotchka sobre las purgas, ¿no? Eso estás ahí mostrando y ocultando. Y que a veces también este recurso al ingenio, al humor negro, a la frase perfecta, pues es una manera extraña y paradójica de autobiografía. Y bueno, esto era lo que quería deciros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Decía Wilder que hacía películas solo para entretener a la gente, pero está claro que no, que el humor era una herramienta y era un instrumento, pues, para enviar muchos mensajes. Tenemos un cuarto de hora, 20 minutos, si quieren hacer alguna intervención, si quieren hacer alguna pregunta, sí que les pediríamos que vinieran aquí a ese micro, y así las personas que nos están siguiendo desde fuera, pues desde el otro lado de la pantalla les podrán escuchar. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, yo puedo hacer preguntas, pero si alguien quiere intervenir, pues siéntanse libres. Hablabas de la película de 1, 2, 3 y decías que se burlaba igual de la arrogancia de la cultura capitalista americana que del comunismo, pero quizás yo creo que la artillería gruesa realmente la reserva para la crítica al comunismo, ¿no? Es decir, las imágenes que se ven del Berlín oriental es un Berlín absolutamente destruido. Y es cierto que hay una crítica a la frivolidad capitalista, pero a mí me parece que la crítica más contundente es contra el comunismo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y, bueno, al comunismo y a la burocratización, o sea, es mucho más simpática y cercana, digamos, la figura de Cagney te caen mejor dentro de su disparate. Y luego también esa película, otra de las cosas que muestra de una manera así muy económica es como este personaje que aparece, creo que es un guardia de seguridad que ha sido nazi y es comunista, ¿no? Y entonces se equivoca al hacer los saludos todavía, ¿no? O sea, que te cuenta mucho de la memoria y la acomodación y la adaptación, y entonces es muy curioso como de esa manera tan sutil y tan económica, pues te dices, bueno, aquí hay mucho por contar. Él contaba que tenía las cajas de zapatos donde guardaba ideas, ¿no? Y que luego pues a veces las colocaba en una película o no. Por ejemplo, había una cosa en esta de Traidor en el infierno, que veía que había una mini escena de travestismo que pensé, bueno, casi parece que vaya a salir con faldas y a lo loco, ¿no? En cierta manera, ¿no? Sí, es esta idea de que a veces no es necesario un gran discurso para que las personas detecten algo. Yo creo que otro tema interesante que aparece es esta idea, claro, es un gran tema en Alemania, es decir, hasta qué punto la gente normal o la gente ordinaria sabía, y esto él también, pues, de manera breve y sutil, pero también lo trata, él deja en evidencia que claro que se sabían cosas, ¿no? Una pregunta, ¿tú crees que el judaísmo tiene una importancia en su cine? ¿Se ve? Yo creo que sí que la tiene. O sea, la conciencia de ser judío, de haber pasado eso, de tu propio destino, me parece que sí, que no lo refleja a lo mejor de una forma tan abierta como otros, pero sí creo que es un elemento, ¿no? Y sí que si buscamos, no sé, pues por ejemplo el médico que vive al lado de Jack Lemmon en el apartamento, ¿no? Que todo el rato le dice, tienes que ser un mensch, ¿no? Pues parece claramente de origen judío, y hay otros personajes. Luego él le ofrecieron, él estaba siempre muy interesado en la lista de Schindler. Y fue de los que descubrió esa historia, ¿no? Y
Y entonces yo creo que, y por ejemplo a lo mejor en su obra no, pero en ese fragmento que he leído de su autobiografía, pues ves que sí que era algo que claramente le preocupaba, aunque por ejemplo pues a veces buscaba guionistas que fueran muy distintos a él, ¿no? También yo creo por una cuestión del idioma, pero Brackett pues era una persona así pues muy, muy distinta y no venía de ese mundo, ¿no? Luego también tenía otra cuestión que no tiene que ver con el judaísmo, pero que es interesante, que sabéis que él era un hombre como muy moderno y muy pues coleccionaba arte contemporáneo y tenía una colección muy buena, y por ejemplo así ir leyendo cosas para esto he visto que tenía obras del grupo Crónica español, ¿no? Y Fernando Trueba cuenta que cuando lo conoce pues le pregunta por artistas españoles, pues o sea que no es que tuviera Picassos, que también, pero es que también sabía de eso, ¿no? No sé si alguien más quiere intervenir, quiere hacer alguna pregunta o quiere preguntar por alguna película en concreto. Económica y todo eso son más dependientes del poder, pues lo que hacemos es como aplaudirnos mucho y decir somos necesarios para la democracia, la verdad es lo más importante, y en cambio cuando eran importantes era más, pues vaya panda de sinvergüenzas, ¿no? Que yo creo que son necesarios y tal, pero me llama la atención, dices, bueno, tendría que decirlo otros y no nosotros mismos, ¿no? Como la frase esa que se atribuye a Margaret Thatcher y a un jefe de la mafia, no sé quién es el que lo dijo, ¿no? De que ser poderoso es como ser una dama, que si lo tienes que decir es que no lo eres, ¿no? Pues a veces con los periódicos y su importancia para la democracia, pues también funciona. Yo creo de todas formas que el cambio de modelo y la precariedad de las empresas y también de los periodistas pues hace que seas menos independiente del poder. También que estés en un sector que es menos boyante también te da menos incentivos para apartarte, ¿no? Y luego creo que sí que hay a veces que hay otra idea que me parece que puede ser negativa, que es la idea del periodismo activista de lo que sea, ¿no? Cuando tú dices, bueno, tú lo que tienes que hacer es dar la noticia y pensar que a la larga eso mejore de alguna manera, pero el oficio en principio no es mejorar las cosas, sino hacer una cosa tan pequeña, ¿no? Si tú fueras un carpintero y dices las mesas son necesarias para la democracia, pues es verdad, pero tienes que hacer la mesa bien, ¿no? Una pregunta, intervención más. ¿Cuál es tu película favorita? Pues, bueno, yo creo que la más perfecta es El apartamento, me parece. Pero depende un poco del día, porque 1, 2, 3 me gusta mucho porque me gusta mucho la velocidad, ¿no? Digamos que tiene. Es muy rápida. Y creo sí. que ahí Cagney está muy bien, ¿no? Entonces, depende un poco del día, ¿no? No sé, Perdición es muy buena, pero es una obra maestra, pero más estilizada, más de género, ¿no? Y creo que el apartamento pues tiene mucha riqueza, ¿no? Digamos, por una parte de cómo juega con la llave, con el espejo, o sea, ves esa película de arquitectura, es increíble, ¿no? Luego la forma en la que están hechas las oficinas, que sabéis que es el gran decorador que tenía. La voz en off yo creo es de las mejores que se han escrito en la historia del cine, ¿no? Toda Shirley MacLaine, o sea, creo que es una película realmente que tiene todo, y también esa combinación entre la comedia y el drama, ¿no? O sea, pero... Sí, a ver, esto que diré a lo mejor es muy cursi, pero a mí lo que me gustó del apartamento es que al final él se rebela contra el sistema porque está enamorado. Claro, o sea, el sí. amor salva su dignidad personal, Sí. Porque antes había sido un personaje absolutamente rastrero, pero en el momento en que se enamora, pues ahí Sí. ya... Sí, ahí como
Antes que con Ricardo hablamos de la dignidad, no sé si eso sería, pero ahí el rapto de dignidad es por el amor, ¿no? De cierta manera. Sí, y luego creo que también como esos elementos de la jerarquía corporativa, de la cutrez, del machismo, de muchas cosas, yo creo que es una película que es muy, muy rica, ¿no? Y luego, en cambio, ves con los niños con faldas de loco y funciona como la Coca-Cola, ¿no? Por usar 1, 2, 3. Sí. Si no hay ninguna intervención más, podemos cerrar aquí y bueno, todavía tenemos algo de tiempo, así que podríamos hacer un breve coloquio aquí ya más informal, pero entonces si les parece cerramos ya el seminario. Te damos las gracias. Yo sí que pienso que tú precisamente eres una de las voces más lúcidas y libres en el periodismo en España, así que vamos a seguir encantados leyéndote. Te agradecemos muchísimo el esfuerzo enorme que has hecho viniendo hoy, Daniel, y nada, seguiremos leyéndote y seguiremos en contacto. Y es verdad, el próximo acto del club será el próximo miércoles 18 de febrero en el Círculo Ecuestre. Tendremos a Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales, para hablar de la politización de algunas instituciones, particularmente del Ministerio Fiscal. Y este creo que es el próximo acto. Y el siguiente, pero no sé la fecha, el siguiente seminario del pensamiento político será con el profesor de Ciencia Política, Ángel Rivero. Ángel Rivero ya lo conocen, que ha venido también en alguna ocasión, también somos muy fans de Ángel Rivero. Y anunciaremos la fecha exacta pues a través de los canales habituales. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a vosotros.